La médula de la reforma política planteada por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana fue la despartidización de la justicia, de los órganos de control y de la función electoral para liquidar los abusos de la partidocracia. La función electoral es fundamental porque de ella depende la pureza del sufragio popular que legitima al régimen político. Es nuestra invitada la economista Marta Roldós, ex asambleísta constituyente. Economista, buenos días, bienvenida a Contacto. Muy buenos días. Irónicamente, el desprestigiado sistema anterior fue autorizado por el mandante soberano en la consulta popular de mayo de 1997 y según ese sistema tenían derecho a una vocalía cada uno en el Tribunal Supremo Electoral los partidos que mayor votación obtenían. Y ahora, con este nuevo sistema, ¿en dónde estamos? ¿Dónde está la participación popular? Bueno, mire, el gran truco de este sistema es desde dónde se mueven los hilos que mueven a todos los títeres que están de abajo, ¿no? Porque se nos dice que todo depende de un Consejo de Participación Ciudadana que supuestamente es independiente, que a su vez nombra a una Comisión Ciudadana de Selección, que a su vez que está más allá del bien y el mal, con 5 personas de la ciudadanía, 5 personas del gobierno, y que ellos a su vez se encargan de manera transparente de evaluar las carpetas. Entonces, ya lo vimos en el concurso del fiscal, cero transparencia y empezaron ahí por lo menos hubo un problema, se le filtraron las calificaciones de las carpetas, de las hojas de vida de los candidatos, y cuando ya salieron los resultados de los exámenes, tuvieron que hacer unos ajustes que resultaron groseros. Para evitar esos problemas, como aprenden bien, entonces ya no dejaron que se sepan los resultados de las carpetas para luego poder hacer todos los ajustes a lo interno. Lo novedoso es la lista, pues no, la lista de las personas que terminan integrando el nuevo Consejo Nacional Electoral que nos va a gobernar, los Claro, porque son los mejor puntuados y esos ya existen, y de esos... Sí, el problema es cómo se dieron esos puntajes, cuál fue la transparencia. Mire, muchas de las comisiones que hicieron veeduría en el tema del fiscal quedaron tan decepcionadas, ya no hubo ni veeduría para esto. Esto se hizo en lo oscurito, con un secretario baleado, que luego resultó que tuvieron que demorar la proclamación del secretario hasta que nombraran un nuevo secretario de la comisión, entonces demoraron la proclamación de resultados. Y tenemos al señor Domingo Paredes, que estuvo en el CONCEP y en Senagua con este gobierno. Tenemos a Paul Salazar, ex asesor del ministro Patiño. Tenemos a la señora María o Magdala Villasís, que dicen cercana al canciller Patiño. Tenemos a Juan Pablo Pozo Bamonde, ex secretario de la Comisión de Fiscalización, es decir, de la Comisión de Archivo de la Asamblea Nacional, persona de confianza del Corcho Cordero, y tenemos a la señora Ximena Silva, que también dicen que en cambio tiene cercanía con el grupo del alcalde Barrera. Entonces aquí uno dice, vamos para peor, porque resulta que ya no son 7 partidos los que partidizadamente gobernaban este cuerpo, pero por lo menos se sabían cosas por las discrepancias, hasta por la competencia entre ellos, sino que es una sola organización que pone a sus cuadros más oscuros en estos cargos que son los cargos centrales. ¿Y por qué son cargos centrales? Porque estas son las personas, y luego vamos a ver qué pasa cuando nombren al Tribunal Contencioso Electoral, que va a seguir esta misma fórmula. Estas son las personas que van a tener que garantizarnos la pureza del sufragio, cuando además ya en este gobierno hemos ido teniendo justamente un sistema eso que es importante, o sea, no es que se va a comenzar con el nuevo sistema, sino que ya tenemos una experiencia. Entonces, en cuanto al cumplimiento de los mandatos constitucionales de prohibición de propaganda gubernamental, uso de infraestructura del Estado, sanciones a infractores, escrutinios a través de juntas intermedias, del registro electoral, entonces, ¿qué ha ocurrido del sistema compartido anterior al actual de un solo partido? ¿Cuál ha sido el resultado concreto? Mire, que ya existe? Lo que ha ocurrido ha sido que hemos tenido un Consejo Nacional Electoral que ha permitido al presidente incluso violar la Constitución y hacer propaganda. Cuando, recuerde usted que para la candidatura, cuando él fue para la reelección, la Constitución decía que debía haber pedido licencia sin sueldo para hacer campaña. Y el Consejo Nacional Electoral se arrogó interpretar la Constitución y dijo que eso no se podía hacer porque si no dejarían al país como en acefalía. Pero eso era lo que decía la Constitución. Y era lo que debieron haber pensado. Era la obligación de ellos hacer cumplir eso. Posteriormente, todas las protestas por el uso de recursos públicos que no han sido ejercidos
hacia Alianza País, o sea, toda la investigación. ¿Qué pasó con la investigación de los fondos de campaña de 2006, donde hasta el propio hermano del presidente ha sido denunciante de irregularidades? ¿Qué ha pasado además con todas las quejas que ha habido respecto al uso de recursos públicos por parte del gobierno? Los que hemos sido perseguidos, señalados por este cuerpo, hemos sido quienes son de oposición. Recuerde usted que yo tuve que recuperar mis derechos, ¿no?, con este Consejo Nacional Tribunal Contencioso Electoral. Y terminamos en la famosa consulta, cuyos verdaderos resultados nunca vamos a conocer. Mire, este Consejo Nacional Electoral va a exigir que haya transparencia y se investigue cómo es que el señor Paulo Rodríguez, que antes era el director del Registro Civil y ahora forma parte del Consejo de la Judicatura Transitoria, entrega un padrón que está comprobado ya con el censo que tenía 1.200.000 más votantes de lo que este último censo del INEC, también del gobierno, dice que eran las gentes en las edades para votar. Claro, porque eso es una cosa que jamás se aclaró. O sea, según la ley hay dos registros: el registro civil, donde están hasta los muertos obviamente, y el registro electoral, donde deben estar solo los que votan. Pero resulta que prácticamente son el mismo documento, con lo cual se presta a que voten los muertos, ¿no? No, pero además recuerde usted que aquí fue el momento en que se denunció que había una serie de mesas donde hubo cero ausentismo. Entonces, ¿cómo es posible? Los muertos votaron con un padrón inflado, que además haya cero ausentismo. Y todas estas quejas además fueron presentadas y fueron desechadas, por lo menos en el caso de las que yo presenté, por la señora Tania Arias, que en ese momento era la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, que luego pasó a ser integrante del Consejo de la Judicatura Transitoria, lo cual es un poco conflictivo, porque precisamente pasa a integrar un cuerpo que existe gracias en cierta medida al fallo que ella dio como Claro, presidenta. además hay otro problema. Era algo positivo haberse dividido el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso, para que los partidos no sean juez y parte, pero resulta que ahora hay uno solo que es juez y parte en la práctica. Claro, no, y estas movidas de las fichas de las personas que están en los unos cargos a los otros cargos. Entonces uno dice, perdónenme, con padrones inflados, con protestas que no se investigan. Yo creo que esto de aquí lo que va es a ir perfeccionando un sistema que ya existe. La presencia, por ejemplo, de la consejera Caicedo en esta última consulta fue bastante incómoda para el gobierno, porque por lo menos había una voz que presentaba denuncias al interior del Consejo Nacional Electoral. Entonces ahora lo que se están garantizando es que no haya nadie que diga... O sea, ni siquiera va a haber una voz. Ahora, ¿pero qué es lo que está realmente en juego cuando el proyecto político está orientado a durar 300 años, como se lo ha dicho, y de que existe una reelección presidencial consecutiva? O sea, ¿qué está en juego con un sistema electoral? Está en juego la posibilidad de fraude. Perdóneme, si usted además es el dueño del árbitro, o sea, aquí lo que estamos haciendo es que alguien es el dueño del árbitro, uno de los jugadores es el dueño del árbitro. Eso es lo que estamos diciendo, más claro no puede ser. Aquí alguien se hizo dueño del árbitro. Si usted es dueño del árbitro, le van a pitar penales a los otros que no son penales y van a hacer de la vista gorda cuando usted faulea. Eso es lo que está pasando aquí. Y ya no es que es una pero estamos ante los hechos consumados, porque ¿qué queda hacer ahora? Mira, yo creo que realmente aquí nos queda, por lo menos, exigir que se aclare también lo pasado. Y exigir cuentas claras aquí. Ahorita vienen los periodos de impugnación. ¿Cuál fue la transparencia? Yo creo que estamos en una, yo lo decía alguna vez, esto era una especie de carambola del poder. Y yo algunas veces denuncié que este quinto poder se convertía en una carambola del poder, porque este quinto poder, este Consejo de Participación Ciudadana, como está funcionando, realmente es el que le ha permitido al gobierno hacerse dueño de los órganos de control y de los órganos de fiscalización y justamente ahora del árbitro electoral. O sea, configurando en definitiva un solo poder. Un solo poder. Y mire, por eso también habemos gente que estamos tan comprometidos con la defensa de la libertad de expresión. Porque por lo menos la libertad de expresión y movilización es lo único que nos queda y por lo que tenemos que pelear. El Consejo de Participación Ciudadana no es tal. Y por lo tanto, no solamente los políticos, sino los movimientos sociales y los ciudadanos tenemos que estar en este país organizándonos,
en pie de lucha y denunciando lo que está sucediendo, porque es el único camino que nos queda con árbitro comprado. O sea, finalmente es la voluntad popular la que decide y tiene es que la voluntad popular. No, y aparte es... de eso, una voluntad popular que tiene que ser demandarse que se respete, porque eso no sucedió en la consulta última. En la consulta última no hubo transparencia, nunca sabremos cuál fue realmente el resultado de la consulta popular. Economista, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto Directo.